Hoy te traigo la historia del triste, terrorífico y macabro drama que vivió la Londres victoriana de finales del siglo XIX, los asesinatos de Whitechapel y su infame y tristemente célebre protagonista, Jack el Destripador. Antes de hablar sobre este asesino y su macabra obra, metámonos en contexto. Era la Inglaterra de mediados y finales del siglo XIX, quien había iniciado y lideraba la revolución industrial, proceso que cambió radicalmente el sistema de producción casi artesanal que persistió durante siglos, a una industrializada, más eficiente y en mayor volumen, pero por desgracia, también más salvaje e insegura. Rápidamente Londres se llenó de cientos de fábricas, lo que a su vez provocó una gran migración de personas de los campos a las ciudades en busca de un empleo. Alrededor de Londres, lo que en otros tiempos habían sido prados verdes, se llenó rápidamente de barrios bajos, donde las personas vivían de manera lamentable. La historia del Destripador nos trae a un lugar en concreto. Hablamos del barrio Whitechapel, considerada de lejos la zona más peligrosa de la metrópolis londinense. La explotación laboral, la pobreza, la miseria, junto a la casi nula presencia policial, generaban el caldo de cultivo perfecto para el alcoholismo, las enfermedades, la prostitución endémica, junto a los robos y los asesinatos que eran el pan de cada día. Asesinatos de Whitechapel y los 5 cánones. Durante los casi 3 años que correspondieron al periodo entre el 3 de abril de 1888 y el 13 de febrero de 1891, se suscitaron los llamados asesinatos de Whitechapel, en los que fueron asesinadas 11 mujeres, todas de mediana edad, entre los 25 y 48 años de edad. Todas ejercían la prostitución y todas fueron asesinadas de forma salvaje y despiadada. Según la fuente que consultes, estas muertes son atribuidas total o parcialmente a Jack el Destripador. Ahondaremos en los 5 casos llamados cánones, que son los que por el modus operandi y descripción del sospechoso están fuertemente relacionados entre sí, y los que con total seguridad fueron autoría de Jack el Destripador. Los llamados casos cánones tuvieron lugar entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Las víctimas vinculadas directamente con Jack el Destripador fueron Mary Ann Nichols, asesinada el viernes 31 de agosto a las 3:40 de la madrugada; Annie Chapman, asesinada el 8 de septiembre aproximadamente a las 6 de la mañana; Elizabeth Stride y Catherine Edwards, ambas fueron asesinadas en la madrugada del 30 de septiembre con tan solo 1 hora de diferencia y 1 milla entre sí; Mary Jane Kelly, asesinada un viernes 9 de noviembre a las 10:45 de la noche. El asesino fue visto en todos los asesinatos, exceptuando el de Mary Ann Nichols, el cual se les adjudicaría después por el modus operandi y las cartas que él mismo le envió a la policía en las que hacía alusión al crimen. En el ataque de Annie Chapman, un hombre que vivía en la casa de huéspedes, donde ella no se había podido quedar la noche antes, vio cuando Chapman conversaba con el que se sospecha la pudo haber matado. En el ataque de Elizabeth Stride, el cochero por la oscuridad no pudo ver bien al sujeto, mas sin embargo cuando él huía, pasó por una farola donde el cochero pudo apreciar la clase de vestimenta que él llevaba. Las personas que vieron a Catherine Edwards viva por última vez, también vieron al mismo sujeto que el cochero. Se tiene certeza de esto, porque estos testigos describieron el mismo atuendo que llevaba el asesino. En el caso de Mary Jane Kelly, un hombre que la conocía estaba sentado en una banca frente al acceso que llevaba a su habitación cuando vio a un hombre llegar. Algo en él le llamó poderosamente la atención y decidió quedarse unos 45 minutos afuera, esperando a ver qué pasaba. Finalmente el frío lo venció y se fue para su casa. La descripción dada por él coincidía con la de los otros testigos de los casos previos. Cada testigo dio su declaración con más o menos los mismos detalles, pero a grandes rasgos, según los testimonios de las personas que lo vieron, se trataba de un hombre entre los 30 y 40 años, un buen estado físico, vestido de un traje negro inmaculado,
con una camisa blanca por dentro, sombrero de copa, con un toque elegante y de porte marcial, con una opulencia y elegancia que contrastaban grandemente con los lugares donde se le vio con sus víctimas. Debido a esto, y a que las mutilaciones llevadas a cabo en las mujeres tenían corte con precisión quirúrgica, a que los órganos como el corazón, intestinos o el útero fueron removidos limpiamente, y a que las incisiones de la posible arma coincidían con los cortes hechos por un bisturí, se llegó a especular que por los conocimientos avanzados en anatomía que tenía el asesino, tenía que ser algún doctor, o bien también alguien que tal vez llevaba mucho tiempo mutilando personas. Posibles asesinos. La lista de posibles asesinos es grande, pero me centraré en dos, que son los que tenían más chance de ser Jack el Destripador. Montague John Druid, abogado e hijo de un cirujano, provenía de una familia de clase alta, ejercía la abogacía, era profesor y un buen deportista, tenía 31 años de edad en 1888. A simple vista, por la descripción que dieron los testigos del hombre que asesinó a las mujeres, no costaría imaginarse que este abogado y profesor fuera inmaculadamente vestido todo el tiempo, que su faceta de deportista le diera la destreza suficiente para reducir a sus víctimas y luego escapar fácilmente, pudiendo haber obtenido a la vez ciertos conocimientos de anatomía de su padre, que era cirujano. Con todo esto sobre la mesa, no cuesta nada imaginarse a este tipo como el asesino, y es que nadie nunca lo volvió a ver después del asesinato de Mary Jane Kelly, que fue el último asesinato atribuido con toda seguridad a Jack el Destripador. Francis Tumberley era de origen estadounidense, que estuvo en el área de Whitechapel durante el periodo de los asesinatos. Se hacía pasar por doctor y, aunque no tenía un título formal, sabía tratar muchas dolencias y problemas de salud. De hecho, había hecho una pequeña fortuna con ello. Se sabía que le tenía un gran odio a las mujeres, a las que humillaba cuando tenía la oportunidad. Se sabe también que sufría de graves psicopatías y desórdenes sexuales. El 7 de noviembre de 1888 fue arrestado por ofensas obscenas en la vía pública. Fue llevado a la comisaría, de la cual saldría de manera inmediata, al pagar la fianza que le exigían. Francis aún no estaba para ese entonces bajo el radar de la policía de Scotland Yard. Se presentó a la corte el día 16 y 20 de noviembre para responder por su pequeño delito, pero su corte se aplazó hasta el 10 de diciembre. Según investigaciones, él estuvo en Inglaterra hasta principios de diciembre, para luego, sin previo aviso, huir hacia Francia bajo un nombre falso, para luego tomar otro barco que lo llevó hacia los Estados Unidos. Los que lo acusan de ser Jack el Destripador dicen que huyó asustado cuando vio todo el despliegue que la sociedad civil y la policía habían realizado para darle caza. Teoría que se ve reforzada por dos hechos. Primero, uno de los inspectores a cargo le envió una carta a un amigo periodista en la que le decía que había todo un expediente hecho sobre un sospechoso al que buscaban y del cual ya estaban tras la pista, un tal Dr. T, haciendo clara referencia al apellido del fugitivo. Segundo, que semanas más tarde la Scotland Yard mandaba hacia los Estados Unidos a Walter Andrew, su mejor detective, junto a dos inspectores más para darle caza a Francis Tumberley. La policía de Nueva York los recibió y les dio todo el apoyo logístico, pero fueron incapaces de encontrar al Dr. T. Londres jamás hubiese mandado a sus mejores policías al otro lado del Atlántico, solo para capturar a un fugitivo de un delito menor. Se cree que la Scotland Yard descubrió algo que conectaba a Francis Tumberley directamente con los asesinatos, pero que al no encontrarlo, prefirieron callar y cerrar el caso para siempre, porque era más fácil que tener que admitir que habían tenido bajo custodia a Jack el Destripador, que lo habían dejado libre, que por eso había asesinado a otra mujer, y aún así se paseó 2 veces por la corte de la ciudad. Como pueden ver, la historia de Jack el Destripador nos ha llevado a ver las miserias en las que vivía el pueblo londinense en plena revolución industrial, el drama de esas mujeres que no tenían dónde dormir o qué comer, que tras una vida de tristezas y privaciones, tuvieron un destino cruel a manos de un desquiciado. Este proyecto es nuevo, así que si te ha gustado el video y quieres apoyarme, no olvides seguirme. Te ha hablado Ken Briones y te veo en otro misterio.